Mi suegro no nos dejó a mi esposa y a mí darnos el beso de consolidación en el altar de nuestra boda. La primera vez que conocí a Bruno Morelli, el padre de Sofía, supe instintivamente que era un hombre acostumbrado a mandar. No era solo su estatura imponente, su espalda ancha de antiguo obrero que ahora dirigía su propia empresa de construcción, ni siquiera el apretón de manos calculado para ser incómodo. Era la forma en que sus ojos, pequeños y oscuros como carbones apagados, me escrutaban. No buscaban conocerme, buscaban puntos débiles, fisuras por donde infiltrar su voluntad. Sofía, mi sol radiante desde el primer día en aquel café universitario, se encogió ligeramente a mi lado. Papá, esta es David. David, mi padre. Bruno, dijo ella, su voz un susurro más débil de lo habitual. David, repitió Bruno, soltando mi mano como si hubiera tocado algo sucio. ¿Y qué ese David para mantener a mi princesa? Su tono era de falsa cordialidad, pero el desafío era claro. Estudio arquitectura, señor Morelli. En mi tercer año, respondí, manteniendo la compostura. Arquitectura, bonito, pero se necesitan contactos, muchacho. Dinero. ¿Tienes dinero? Su mirada recorrió mi ropa sencilla, mi chaqueta de segunda mano. Sofía intercedió, tensa. Papá, por favor, acabamos de empezar a salir. Bruno lanzó un bufido que sonó como un escape de vapor. Siempre hay que planificar, Sofía, siempre. Ese, Sofía, sonó como una posesión, no un apodo cariñoso. Fue la primera advertencia, la primera intrusión. No sería la última. Los siguientes meses fueron una lenta erosión. Bruno se convirtió en una presencia constante, un fantasma corpóreo que manipulaba los hilos de nuestra relación desde las sombras. Llamadas diarias a Sofía para verificar dónde estábamos. Visita sorpresa a nuestro pequeño apartamento, siempre criticando el desorden, inexistente, la decoración, barata, mi elección de cerveza, aguada. Si planeábamos una cena romántica, él, casualmente, aparecía con un plato de la abuela que Sofía tenía que probar, instalándose en nuestro sofá como un rey en su trono, monopolizando la conversación con historias de sus logros o advertencias sobre los peligros del mundo, siempre mirándome de reojo. Este David es demasiado blando, Sofía, le oí decirle una vez por teléfono cuando pensaba que yo no estaba. Un arquitecto, que sabe de la vida real, deberías buscar a alguien con más fibra, como ese Rossi, el hijo del banquero. Él sí tiene futuro. Cada crítica hacia mí era un golpe indirecto a Sofía. La veía encogerse, sus ojos, tan luminosos cuando estábamos solos, se nublaban de ansiedad cuando sonaba el teléfono de su padre. Discutíamos, no por nosotros, sino por él. ¿Por qué no le pones límites, Sav? Le pregunté una noche, exasperado, después de que Bruno anulara nuestras entradas al cine porque esa película es basura decadente, y nos obligara a cenar con él y unos amigos importantes. Ella lloró, pequeña y vulnerable. No puedes entenderlo, David. Es como un huracán. Si te opones, te destroza. Siempre ha sido así, desde que mamá se fue. El abandono de su madre cuando Sofía tenía 10 años había dejado una herida profunda, y Bruno la había llenado con un control asfixiante disfrazado de protección. La propuesta de matrimonio fue un acto de rebelión silenciosa. Lo hice en nuestro lugar secreto, un claro junto al río, lejos de sus ojos y oídos. Sofía dijo que sí entre lágrimas de alegría, pero la sombra de Bruno se cernió sobre nosotros incluso allí. Tendremos que decírselo, susurró, y su mano tembló en la mía. La reacción fue el preludio del infierno. Bruno estalló. Gritos que hicieron temblar los cristales de su lujosa casa. Acusaciones de que yo era un cazafortunas, un inútil que arruinaría la vida de su hija. Que Sofía era una ingrata, una niña estúpida que no veía más allá de un par de ojos azules. Llegó a amenazarme veladamente. Las obras son lugares peligrosos, David. Accidentes, pasan. Pero Sofía, por primera vez en años, se mantuvo firme. Me caso con David. Papá, te guste o no, la bofetada resonó en la habitación amplia como un disparo. Vi cómo la cabeza de Sofía giraba violentamente, como una marca roja florecía en su mejilla. El grito se me congeló en la garganta. Bruno respiró con fuerza, sus puños cerrados. Jamás, jamás permitiré esto. Eres mía, Sofía, mía. Su grito era de un poseedor, no de un padre. Sofía lloró en silencio, sosteniendo su mejilla, pero no retrocedió. Fue el punto de no retorno. Bruno no asistiría a la boda, o eso creímos. El sabotaje de la boda. La boda fue modesta, en un jardín botánico que amábamos. Elegimos cada detalle con amor,
tratando de olvidar la oscura nube de Bruno, pero él estaba allí, no invitado, pero presente, como una mala hierba venenosa. Se plantó en la última fila durante la ceremonia, vestido con un traje oscuro que parecía un sudario, sus ojos inyectados en sangre clavados en nosotros con odio puro. El juez comenzó el rito. Sentí la mano de Sofía, fría y temblorosa, en la mía. Traté de transmitirle fuerza con la mirada. Cuando llegó el momento de los votos, Bruno no pudo contenerse. Es un error, rugió, levantándose. La música se detuvo. Murmullos de consternación recorrieron los invitados. Ese no es hombre para ti, Sophie. Es un parásito. Te va a destrozar la vida. Apuntó un dedo acusador hacia mí. Míralo. No tiene nada que ofrecerte. Sofía palideció. Papá, por favor, vete, vete. ¿A ti te hablo así? Aquí mando yo. Bruno avanzó por el pasillo central. Sentí que todos los músculos se me tensaban. Dos amigos míos, Álvaro y Marcos, se levantaron instintivamente, poniéndose entre Bruno y el altar. Señor Morelli, esto no es el lugar, dijo Álvaro con calma, pero firme. Bruno lo empujó con violencia. No me toques, basura. Ella es mi hija. Su mirada salvaje se posó en Sofía. Te prohíbo que te cases. Te prohíbo que lo beses. Eres una desobediente, una puta. La palabra cayó como un latigazo. Sofía dio un grito ahogado. La rabia, fría y letal, estalló dentro de mí. Salté del pequeño estrado y me planté frente a Bruno. Era más bajo, pero la furia me daba una presencia inesperada. Salga de aquí, ahora, le grité, olvidando todo protocolo. No tiene derecho a hablarle así a mi esposa. Bruno soltó una risa despectiva. ¿Tu esposa? Jamás lo será. Y entonces, rápido como una serpiente, su puño voló. No iba dirigido a mí. Golpeó a Sofía en el estómago, con una fuerza brutal. Un sonido gutural, como el aire escapando de un globo, salió de sus labios. Se dobló, cayendo de rodillas, ahogándose. El mundo se detuvo. Luego estalló el caos. Gritos. Álvaro y Marcos se abalanzaron sobre Bruno, forcejeando con él. Yo me arrodillé junto a Sofía, sosteniéndola, viendo el dolor y la humillación infinita en sus ojos. Bruno seguía gritando, escupiendo insultos mientras lo arrastraban fuera del jardín. Es mía. Te arrepentirás, Sophie, te maldigo a los dos. Nuestra boda estaba destrozada. El vestido de Sofía, manchado de tierra y lágrimas. El beso nunca se dio, solo el sabor amargo de la violencia y el odio. La policía llegó tarde. Bruno ya se había ido, dejando un rastro de destrucción emocional. Sofía tuvo una costilla fisurada. Yo, una rabia que prometía venganza. No una venganza caliente, sino fría, calculada, definitiva. Bruno Morelli había declarado la guerra, y ahora la tendría. Las semanas siguientes fueron un infierno diferente. Sofía, traumatizada física y emocionalmente, apenas salía de casa. Vivía con miedo constante, saltando con cada timbre o ruido fuerte. Yo la cuidaba, la consolaba, pero por dentro hervía. La imagen de Bruno golpeándola, llamándola puta delante de nuestros seres queridos, se repetía en mi mente como un mantra de odio. El miedo inicial se transformó en una determinación de acero. Bruno no volvería a tocarla, jamás. La venganza no fue un acto impulsivo, fue meticulosa. Sabía que Bruno era poderoso, con contactos y dinero sucio de sus negocios de construcción. Atacarlo de frente era suicida. Necesitábamos evidencias, algo que lo enterrara legalmente, y necesitábamos seguridad. Empezamos grabando. Cada llamada amenazante, cada visita intimidatoria. Instalamos cámaras discretas en la entrada de nuestro nuevo apartamento, nos mudamos de inmediato, sin dejar rastro. Grabamos el día en que irrumpió, borracho de rabia, rompiendo la puerta porque Sofía no le abría. Lo captamos todo, sus amenazas de muerte contra mí, sus intentos de arrastrar a Sofía fuera, sus gritos de que ella le pertenecía. Fue aterrador, pero cada minuto de grabación era un clavo más en su ataúd. Paralelamente, con la ayuda de un amigo periodista desconfiado de Bruno desde hacía años, empezamos a investigar sus negocios. Bruno no era solo un matón familiar, era un matón a gran escala. Sobornos a funcionarios para obtener permisos, materiales de construcción deficientes en proyectos públicos, evasión fiscal masiva, contratación de mano de obra ilegal en condiciones de semiesclavitud. La corrupción resumaba de sus empresas como pus de una herida infectada. Reunimos documentos, testimonios anónimos, ex empleados temerosos pero resentidos, facturas falsificadas. Era un castillo de naipes y teníamos el soplido listo.
El momento culminante llegó en una reunión familiar forzada por la hermana de Sofía, Carla, quien aún creía en la reconciliación. Fue una trampa, pero Bruno no lo sabía. En el restaurante, con Sofía tensa como un arco a mi lado, Bruno se mostró condescendiente al principio, fingiendo arrepentimiento, pero pronto volvió su verdadero yo. Empezó a menospreciarme, a acusar a Sofía de haberse rebajado. Luego, bajando la voz pero con una sonrisa cruel, dijo: este juego de casita se acaba, Sofía. Te he dado tiempo para que entres en razón, pero ya basta. Vas a volver a casa conmigo, donde perteneces. Y este gusano, me señaló con desprecio, desaparecerá, te lo prometo, de una forma u otra. Fue la amenaza explícita que necesitábamos, captada por un micrófono diminuto en el bolso de Sofía. Al día siguiente, con un expediente voluminoso de pruebas, grabaciones, documentos financieros, testimonios, el informe médico de la costilla de Sofía y los daños de la intrusión, y un abogado especializado en violencia doméstica y corrupción, fuimos a la policía, no solo por la violencia contra Sofía y contra mí, sino por delitos económicos graves. La redada en la empresa de Bruno fue espectacular. Coches patrulla, agentes de la brigada financiera, periodistas alertados por mi amigo, lo arrestaron en su ostentosa oficina, mientras gritaba y pataleaba como un animal acorralado, acusando una conspiración de su yerno fracasado. Ver su foto en las noticias esa noche, esposado, la cara desencajada de rabia e incredulidad, fue el primer soplo de aire puro en meses. Sofía lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de liberación. El juicio fue un tormento público para Bruno. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de sus amenazas, especialmente la del restaurante, fueron demoledoras. Los testigos de sus prácticas corruptas salieron de las sombras, fortalecidos por la acción legal. Vi cómo su máscara de hombre poderoso se resquebrajaba día a día, revelando al matón frustrado y patético que siempre había sido dentro. Fue condenado 8 años por corrupción, fraude fiscal y coacciones graves relacionadas con sus negocios, más 3 años por violencia doméstica continuada, amenazas graves y lesiones a Sofía, la boda y la intrusión. 11 años en total. La sentencia resonó en la sala. Bruno se levantó, rojo, abotargado, y gritó hacia nosotros: esto no se acaba aquí. Eres mía, Sofía, mía. Te maldigo, te juro que saldré y te llevaré conmigo, le cueste la vida a quien le cueste. Ni siquiera lo miramos. Sostuve la mano de Sofía, fuerte. Ella respiró hondo, como quitándose un peso de siglos de los hombros. Bruno fue sacado a rastras, vociferando. Su rabia ya no daba miedo. Era el estertor de un dinosaurio condenado a la extinción. La obsesión que no muere y la celda que espera. Los años pasaron. 11 años son largos, pero también sanadores. Con terapia, mucho amor y paciencia, Sofía fue reconstruyéndose. La Sofía temerosa dio paso, lentamente, a la mujer fuerte y radiante que yo conocí en el café. Abrimos nuestro pequeño estudio de arquitectura. Compramos una casa con un jardín donde el sol entraba a raudelis. Tuvimos 2 hijos, Lucas y Emma, cuyas risas llenaron los espacios que el miedo había ocupado. Bruno se convirtió en una pesadilla del pasado, un nombre rara vez mencionado, una sombra desvanecida, o eso pensamos. La prisión no curó a Bruno, lo pudrió. Sus cartas, que interceptábamos, eran un torrente de acusaciones, amenazas veladas y proclamas enfermizas de propiedad sobre Sofía. Cuando salga, todo volverá a ser como debe ser, escribió una vez. Eres mi sangre, mi responsabilidad. Ese hombre te ha cegado, pero yo te salvaré. Lo desestimamos como los desvaríos de un hombre roto y amargado. Error. Nos enteramos por Carla, quien aún visitaba a Bruno a regañadientes, que su comportamiento en prisión era cada vez más errático. Hablaba constantemente de Sofía, de rescate, de limpiar su error. Se obsesionó con un plan absurdo pero peligroso: secuestrar a Sofía cuando saliera en libertad condicional, que estaba solicitando alegando buena conducta, una farsa, según otros internos. Quería llevársela a una cabaña remota que había comprado años atrás a través de un testaferro, un lugar que mi Carla conocía bien. Allí entenderá, le dijo a Carla. Allí volverá a ser solo mía. La sangre se me heló. La sombra del monstruo no estaba desvanecida, acechaba tras los barrotes, esperando su momento. Alertamos inmediatamente a las autoridades, a nuestro abogado, a la unidad de vigilancia de violencia de género. Presentamos todas las cartas, los informes de Carla, el historial. La libertad condicional fue denegada, pero Bruno no se rindió.
Su obsesión se volvió más aguda, más desesperada. Y entonces, sucedió. Un error administrativo, una fuga momentánea en el sistema de seguridad durante un traslado médico rutinario. Bruno aprovechó una distracción, golpeó a un guardia, y escapó. Fueron solo unas horas, pero suficientes. Sabíamos que vendría. Éramos su único objetivo. La noche del acecho y el fin de la sombra. La noche que Bruno escapó, la tensión era palpable. La policía había puesto vigilancia discreta cerca de casa, pero la advertencia era clara: esté extremadamente alertas. Morelli es impredecible y violento. Los niños estaban con mis padres, lejos. Sofía y yo estábamos solos en casa, las luces bajas, cada crujido del viejo caserón nos hacía saltar. Teníamos un plan con la policía: no resistirnos si entraba, refugiarnos en el cuarto de pánico que habíamos instalado tras la sentencia, una habitación segura tras una estanta de libros falsos, y activar la alarma silenciosa. La madrugada era fría y silenciosa. Entonces, lo oímos. Un ruido metálico, torpe, en la puerta trasera de la cocina. No era un ladrón profesional, era la fuerza bruta de la obsesión. Sofía me miró, sus ojos enormes en la pinambre. No había miedo, solo una tristeza profunda y una determinación final. Asentí. Cogimos los teléfonos preparados y nos deslizamos hacia la biblioteca. El estruendo de la puerta de la cocina haciéndose añicos contra el marco retumbó en la casa. Bruno había entrado. Oímos sus pasos pesados, jadeantes, en el pasillo. Sophie, estoy aquí. Tu papá te ha venido a buscar. Sal de donde estés, niña desobediente. Se acabó el juego. Su voz era un gruñido ronco, salpicado de locura. Apreté el botón de la alarma silenciosa. Sofía sostuvo mi mano con una fuerza que casi me hacía daño. Oímos cómo derribaba cosas, buscándonos. Sé que estás aquí, ese cobarde de tu marido te esconde, pero te encontraré, eres mía. Siempre lo has sido. Sus pasos se acercaron a la biblioteca. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba, recortado en el marco. Había envejecido mal en prisión, más calvo, más hinchado, los ojos hundidos y brillantes con una luz febril. Vestía ropas robadas o viejas, manchadas. Olía a sudor agrio y desesperación. Al vernos juntos, de pie frente al estante que ocultaba nuestra salvación, una sonrisa grotesca, triunfal, le retorció la cara. Ahí está mi princesa, gritó, dando un paso tambaleante hacia adentro. Vamos. Se acabaron los caprichos. Te llevo a casa, a donde perteneces. Extendió una mano enorme y sucia hacia Sofía. Ella no retrocedió, se plantó, mirándolo directamente a los ojos. Su voz salió clara, fría, como el acero que había forjado en el sufrimiento. No tengo casa contigo, Bruno. Mi hogar está aquí, con mi marido, con mis hijos. Tú eres solo un recuerdo malo, un monstruo. La expresión de Bruno se transformó en puro odio. ¿Monstruo? Yo soy tu padre. Te di la vida, rugió, y se abalanzó hacia ella. Fue el movimiento que necesitaban los agentes de la unidad táctica que ya estaban desplegados en el jardín, alertados por la alarma y nuestras señales. Todo sucedió en segundos. Las luces de potentes focos iluminaron la habitación a través de las ventanas, cegando a Bruno. Policía, quieto, Morelli, manos donde podamos verlas. Las voces amplificadas retumbaron. Bruno, desorientado y cegado por la furia, no se detuvo. Siguió avanzando hacia Sofía, su brazo levantado como para golpearla, para arrastrarla. No llegó a tocarla. Tres figuras oscuras irrumpieron desde el pasillo con velocidad felina. Dos lo derribaron con un placaje perfecto, inmovilizando sus brazos contra su espalda. El tercero se interpuso entre Bruno y nosotros. Bruno forcejeó como un animal, escupiendo, maldiciendo, gritando incoherencias sobre Sofía siendo su propiedad. Las esposas cerraron sus muñecas con un clic metálico, definitivo. Mientras lo inmovilizaban en el suelo, su cara aplastada contra la alfombra, Bruno seguía gritando, pero ahora era un sonido agónico, de derrota absoluta mezclada con una rabia impotente. Sophie, no puedes hacer esto. Soy tu padre. Te necesito. Vuelve, vuelve. Sofía se acercó, lenta, deliberadamente, hasta quedar a 1 metro de donde yacía inmovilizado. Lo miró, no con odio, sino con una pena infinita, con el luto por el padre que nunca tuvo. Adiós, Bruno, dijo, su voz apenas un susurro, pero cargado de un peso final. Luego se dio la vuelta y se refugió en mis brazos. No volvió a mirarlo. Lo sacaron a rastras, todavía forcejeando y maldiciendo, pero ahora su voz sonaba lejana, ahogada por la puerta de un furgón policial que se cerró con un portazo sordo. Esta vez, las acusaciones eran mucho más graves: evasión,
agresión a agentes, intento de secuestro, violación de la orden de alejamiento de por vida que ya tenía. La libertad condicional no solo estaba descartada, se enfrentaba a décadas más tras las rejas. Probablemente, moriría allí. El juicio por su fuga e intento de secuestro fue rápido. Las pruebas eran irrefutables, testimonios policiales, registros de la alarma, nuestras declaraciones. Bruno parecía un cascarón vacío, consumido por su propia bilis. Solo al escuchar la sentencia, 25 años adicionales, prácticamente cadena perpetua para un hombre de su edad, un destello de aquel odio primigenio iluminó sus ojos por un instante. Luego, se apagó, dejando solo un vacío estéril. Fue sacado, esta vez sin gritar, encorvado, derrotado. No volvimos a verlo, ni queremos hacerlo. Hoy, sentado en el porche de nuestra casa, viendo a Sofía reír mientras persigue a Lucas y Emma por el jardín bajo el sol de la tarde, siento una paz profunda, ganada a pulso. El monstruo que quiso devorar nuestro amor, que envenenó nuestros comienzos, que golpeó a la mujer que más amo, está enjaulado donde solo puede hacerse daño a sí mismo. Mi suegro no nos dejó a mi esposa